Bueno, es que las discusiones vienen también. Ya, el próximo caso viene de Valdivia. Está la doctora Celeste Fulgueri del Hospital de Valdivia y el doctor Carpio, el patólogo. Bueno, buenas tardes. Agradecemos a los organizadores, especialmente al doctor Andrés Burgaf, por la invitación. Nosotros venimos en representación del Laboratorio de Nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y queremos mostrar una pequeña casuística que tenemos respecto a algunos resultados que son hasta el momento preliminares, respecto a una enfermedad que es relativamente común y que vamos a tratar de graficar de una manera un poco inusual, y que es mostrar dos casos en forma simultánea para comparar tanto la clínica como la anatomía patológica en sí, luego los diagnósticos, tratamiento y la discusión final. Para ello dejo a Celeste Fulgueri, la nefróloga, que les va a comentar la primera parte. El primer caso es un paciente de sexo masculino de 42 años que tiene una historia de un año aproximadamente de edema de extremidades inferiores. Los últimos 6 meses con orinas espumosas, y este paciente en realidad en un control preventivo de salud se hizo la pesquisa de una proteinuria en rango nefrótico. El segundo caso es una mujer de 46 años que consultó por 10 días de edema progresivo de extremidades inferiores asociado a disnea de esfuerzos y dolor de tipo puntada en hemitórax izquierdo. Entre los antecedentes, el primer paciente tenía el antecedente de tabaquismo suspendido, hipoacusia bilateral con el antecedente familiar además de hipoacusia, y como fármacos llegó al momento del control en nefrología usando losartán por este antecedente de proteinuria nefrótica, se le había dejado previamente, no era hipertenso. Y el segundo caso, la paciente tenía el antecedente de hace 22 años, cursar con una psoriasis cutánea, artritis psoriática diagnosticada 2 años previos a la evaluación por nosotros, y 4 meses antes ya se había hecho el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, con antecedentes familiares también de lupus, y usando prednisona, metotrexato, cloroquina e indometacina. Al examen físico, el primer paciente estaba normotenso y solo destacaba edema palpebral leve y edema de extremidades inferiores significativo sin signos de trombosis venosa profunda de extremidades inferiores. Y la otra paciente estaba un poco hipertensa con algunos hallazgos al examen físico que hacían pensar en el diagnóstico que ya era conocido de un lupus. Entre los exámenes de laboratorio, en el primer caso destacaba una función renal conservada con un colesterol de 341 y una albúmina baja. El segundo caso tenía también función renal conservada con un colesterol que estaba dentro de lo normal y una hipoalbuminemia 2.5. En cuanto al hemograma y la serología, el primer paciente tenía un hemograma sin leucocitosis, sin anemia, con una VHS un poquitito elevada y con complemento normal, anticuerpo antinuclear y anti-DNA negativo. Y la segunda paciente tenía anemia y tenía una VHS más elevada con hipocomplementemia importante, como pueden ver ahí, y un anticuerpo antinuclear positivo 160 patrón moteado con anti-DNA negativo. El examen de orina, en el primer caso, mostraba proteínas con cilindros hialinos escasos, y en la proteinuria 24 horas fue de 16,3 gramos en 24 horas. El segundo caso de la paciente que ya sabíamos que tenía un lupus, en realidad vimos pocos hallazgos de un sedimento activo, y la proteinuria fue de 2,19 gramos en 24 horas. Con esto se procedió a realizar una biopsia renal. Bueno, la idea es seguir mostrando entonces los hallazgos ahora de la anatomía patológica, y comenzamos con la microscopía óptica. Como en todos nuestros casos, estos son, se realiza el examen con 3 técnicas. En el primero, en la microscopía óptica, era un cordón con 15 glomérulos en total, y en el segundo 2 cordones con 26 glomérulos en total, uno globalmente esclerosado. Comparativamente, en el caso 1 había también un glomérulo esclerosado, los restantes se veían bastante conservados con este aumento. No hay compromiso túbulo intersticial crónico, no había evidencias ni de atrofia, ni de atrofia tubular, ni fibrosis intersticial, ni tampoco infiltrado inflamatorio del intersticio. En cambio, en el caso 2, en un extremo de la muestra, en la región subcapsular, se ve un área que vamos a ver luego con mayor aumento, en que hay compromiso túbulo intersticial crónico. Los glomérulos
se ven de tamaño relativamente conservado. Si ustedes ven comparativamente, estos son 200 por de aumento, se ven más o menos del mismo tamaño. Sin embargo, en el caso 1 hay algo de dilatación de los túbulos y un poco de edema del intersticio sin fibrosis franca. En el caso 2 hay algunas áreas de atrofia tubular e infiltrado inflamatorio que es mayor en algunas otras áreas. Si vemos este glomérulo ahora con aumento de 400, vemos que los capilares, si bien es cierto, se ven un poco destacados, no es algo que salte a la vista inmediatamente. Sin embargo, hay algo de incremento de matriz mesangial sin hipercelularidad, y eso es lo que hace un poco la diferencia con el caso 2, en el cual hay franco incremento de la matriz mesangial, pero también de células, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, 5 núcleos, aquí hay 3, acá hay posiblemente 4 o 5. El componente túbulo intersticial aquí se ve en esta imagen bastante conservado. En un aumento mayor y con tricrómico de Masson, en algunas oportunidades, cuando los depósitos son extensos, uno puede ver granulación de color rojizo, ¿no es cierto?, los depósitos fucsinofílicos en la cara externa de los capilares, ¿ya? Que se ve más o menos ahí y se ve un poquito mejor ahí. La verdad es que me costó encontrar estas zonas, ya que vamos a ver después que la electrónica nos va a explicar por qué. En este caso, además de las zonas de granularidad rojiza fuera de la membrana basal, se ve también en las zonas mesangiales. Si comparamos también en un aumento mayor, sin embargo, en este caso, y si uno se pone exquisito, y por eso quise traer estos dos casos a colación, uno ve y si busca, puede ver en algunas zonas mesangiales, por ejemplo, aquí también aumento de celularidad. Por lo tanto, en este tipo de patologías idiopáticas, ¿no es cierto?, que estamos hablando de una membranosa, no es un misterio, también podemos encontrar algunas zonas, pero es mucho más evidente, por supuesto, en la fotografía del lado derecho, en que tenemos hipercelularidad mesangial, pero también hipercelularidad endocapilar, vale decir, oclusión de lúmenes con hipercelularidad por la patología de base de la paciente. Aquí podemos ver también que hay infiltrado inflamatorio crónico en el intersticio. Respecto a la inmunofluorescencia, en este caso se analizó 3 glomérulos y en este entre 1 y 2, y la verdad es que no hay grandes diferencias o diferencias marcadas en la granularidad que se ve en los capilares periféricos, tanto en el caso 1 como en el caso 2, que en este caso es un poco más intenso, sin afección de otras zonas. La IgA en este caso es absolutamente negativa, en cambio en el caso 2 es positiva en un patrón idéntico al anterior, al igual que IgM, en el cual además de la positividad en los capilares, se ve también refuerzo en las zonas mesangiales. En el caso 1 es negativa. El C3 fue positivo en ambos casos, en este más claramente de capilares periféricos y en este, además de capilares, también en el mesangio, en una cuantificación de dos cruces para ambos casos. Sin embargo, aquí hay una de las fracciones de complemento, ¿no es cierto?, que nos ponen un poco en alerta e inclinan la balanza hacia el diagnóstico de la paciente, ¿no es cierto? Aquí el C1Q es positivo, en algunas zonas se ve que es en los capilares y en otras en las zonas mesangiales. Las tinciones para cadenas livianas, tanto kappa como lambda, fueron positivas, de similar intensidad. Vemos en el caso 1 y en el caso 2, y lambda también en el caso 1 y en el caso 2. Vale decir, un patrón absolutamente compatible con una glomerulopatía membranosa, hasta el momento. La microscopía electrónica marca un poco la diferencia, o marca bastante, digamos, la diferencia entre los dos casos, en el cual podemos observar en el número 1, con un aumento bajo, áreas de mesangio completamente normales y capilares periféricos en los cuales uno puede identificar depósitos electrodensos de tipo complejos inmunes,
en varias áreas, sin embargo, no son del todo continuos. No están uno al lado de otro, como uno está acostumbrado a ver en las glomerulopatías membranosas. Sin embargo, en el caso 2, vemos que aquí tenemos un capilar, ahí tenemos otra zona de capilar, pero lo que marca en gran parte la diferencia es el gran incremento o el tamaño o la expansión de la zona mesangial en base a matriz, células y también complejos inmunes. Los vamos a ver con mayor aumento. Incluso en la zona inferior, ustedes ven que hay una membrana basal original con depósitos electrodensos grandes ahí, por ejemplo, y hay una neomembrana basal con interposición de células que se ven de color oscuro, además de depósitos subendoteliales. En otra zona del glomérulo podemos ver de nuevo que los depósitos no son continuos, excepto aquí, en que están relativamente separados por material de tipo membrana basal. Ahí también ven algunos. Y mesangios nuevamente sin evidencia de depósitos en esas zonas. Tampoco encontré en las áreas subendoteliales. En cambio, en estas áreas, nuevamente, el compromiso franco e incremento de matriz mesangial con abundantes depósitos. Aquí los depósitos electrodensos son un poquito más continuos en la zona subepitelial, acompañado, por supuesto, de desaparición o fusión pedicelar y transformación microvellocitaria de los podocitos, al igual que en el caso 1, que son, en este caso, del todo inespecíficas. La diferencia o el hallazgo que inclinó un poco inclinó, digamos, bastante la balanza hacia una glomerulopatía membranosa de tipo secundaria fue la presencia en esta foto tanto de depósitos en la zona subepitelial como también en la zona subendotelial y además la presencia de inclusiones de tipo túbulo reticular en el citoplasma de las células endoteliales. Vemos aquí que el citoplasma de las células endoteliales está un poco irregular, aquí está como cuerda continua, en cambio aquí está preservado. Por otro lado, en un aumento mayor, vemos que algunos de los complejos están separados por material de tipo membrana basal, pero tampoco son del tipo continuos. Y en este caso, refuerzo nuevamente la presencia de anticuerpos, de depósitos en el lado subepitelial, ahí está el podocito, aquí están los depósitos, la membrana basal un poco irregular y depósitos también en la cara interna de la membrana basal. Dicho de otra manera, el caso 1 corresponde esquemáticamente a esto, o sea, es presencia de depósitos electrodensos solo en la cara externa de la membrana basal, y el caso 2 corresponde a una glomerulopatía membranosa secundaria con presencia de depósitos tanto a nivel subepitelial como subendotelial y también en el mesangio, en el cual se acompaña habitualmente relacionado con este caso con hipercelularidad. Este es el esquema de la evolución, de la evolutividad de las lesiones, ¿no es cierto? Nosotros catalogamos este caso, el primero, como ya lo vamos a ver en el diagnóstico, como una etapa entre 2 y 3, en que la mayor parte de los depósitos están separados y algunos están englobados por material de tipo membrana basal. Por lo tanto, el diagnóstico en el caso 1, digamos, no es difícil imaginarlo, es una glomerulonefropatía membranosa, etapa 2-3, sin compromiso túbulo intersticial ni vascular. Y en el caso 2, debido a que algunos de los glomérulos, menos del 50% de ellos, presentaba áreas de hipercelularidad endocapilar, pudimos catalogarla como una glomerulonefritis lúpica mixta, con un componente membranoso y proliferativo focal, vale decir clases 5 y 3 de la clasificación ISN-RPS, con un compromiso túbulo intersticial crónico discreto y un índice de actividad bajo y de cronicidad también bajo. ¿Por qué se muestra esto? Porque en realidad a partir del año pasado se comienza a realizar la determinación de anticuerpos antifosfolipasa, antirreceptor del fosfolipasa A2 en muestras seleccionadas y logramos determinar, ¿no es cierto?, y es lo que va a comentar Celeste de ahora en adelante, que este caso era muy positivo con título bastante alto y este era absolutamente negativo.
Bueno, a continuación con el tratamiento, en el caso del paciente que tenía una membranosa idiopática, él recibió, según el protocolo que estamos usando nosotros, bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona con enalapril y losartán en dosis máxima, solo durante 5 meses y no 6 porque mantuvo proteinuria nefrótica de 8 gramos y hipoalbuminemia, por lo tanto se decidió adelantar el tratamiento siguiente, que fue seguir con el protocolo de Ponticelli, que recibió metilprednisolona, prednisona y ciclofosfamida. El segundo caso recibió inducción con micofenolato en dosis equivalente a 1,5 gramos al día y prednisona, y además recibió losartán y enalapril en dosis no muy altas por hipotensión no tolerada, dosis completa. En el primer caso, al 5.º mes del protocolo, el paciente ya había logrado remisión parcial con proteinuria de 3.2. Recordar que al inicio tenía 16 gramos en 24 horas y con bloqueo del eje logramos, la mínima proteinuria fue de 8 gramos, nunca menos que eso. Y entró en remisión parcial, como les contaba, al 5.º mes, y en ese momento se determinó anticuerpo contra el receptor de fosfolipasa 2, que en esta oportunidad, a diferencia de la muestra inicial, fue negativo y se mantuvo con losartán enalapril. El segundo caso, luego de 6 meses de tratamiento con micofenolato y prednisona, mantenía niveles de complementos similares al diagnóstico, seguía con proteinuria que esta vez se volvió nefrótica y llegó a tener proteinuria de 4.3 gramos en 24 horas con función renal conservada, por lo que se planteó en ella iniciar ciclofosfamida en pulso. Bueno, en cuanto al receptor ya está comentado durante el día, la descripción de que el target antigénico en la glomerulopatía membranosa idiopática era el receptor de fosfolipasa 2, se describió el año 2009 por primera vez, en que se vio que en los pacientes con glomerulopatía membranosa idiopática había un 70% de ellos que presentaban este anticuerpo, a diferencia de lo que ocurría en las glomerulopatías membranosas secundarias y en otras glomerulopatías. Nosotros en Valdivia, como comentaba el doctor, desde el año pasado estamos determinando el anticuerpo. Lo hicimos inicialmente por inmunofluorescencia. La verdad es que vimos una muy buena correlación con ELISA. Como comentaba en la mañana el doctor Fervenza, en realidad el ELISA tiene la gran ventaja de que el título nos permite, uno, se correlaciona aparentemente con el grado de proteinuria, y por otro lado nos permite manejar estos pacientes en el seguimiento y poder hacer un tratamiento un poquitito más guiado. Si bien los pacientes pueden, a través de la proteinuria, mantener proteinuria, el anticuerpo y tener negatividad serológica en el fondo. Nosotros determinamos en estos pacientes, además, que en los pacientes con glomerulopatía membranosa obtuvimos resultados similares, con un 71% de positividad para el anticuerpo por ELISA, y no encontramos la presencia del anticuerpo en glomerulopatía membranosa secundaria ni en otras glomerulopatías, así como en controles sanos tampoco. Eso, Ya, muchas muy bien, muchas gracias. Entonces, tío, en verdad, lo que dije es verdad. Ustedes pueden hacer ACE inhibitor y ARB hasta que como dicen los ingleses, hasta que the cows come home. En la proteinuria en ese paciente que tiene 16 gramos de proteína no va a hacer cosa ninguna, porque no funciona el ACE inhibitor. La segunda cosa es que estoy de acuerdo con el tratamiento. Un paciente que tenía ese nivel de proteinuria, usted tiene que tratarlo, y el mejor tratamiento es la prednisona y ciclofosfamida, y la remoción del anticuerpo igual a remisión completa. El paciente tiene todavía un pequeño grado de proteinuria, probablemente porque todavía está curando la glomérulo basal, y como no hace, y con tiempo no se van a sorprender que cada 6 meses la proteinuria puede llegar, y ese paciente que puede tal vez llegar a remisión completa desde el punto de vista de proteinuria, pero desde el punto de vista inmunológico ese paciente ya está en remisión inmunológica. Gracias. Ya, muchas gracias. Doctora. ¿Dónde está la doctora? Ahí. En el segundo caso, que no hubo remisión de la proteinuria en la enferma lúpica, ¿Sí? ¿hubo deterioro de la función renal? No. ¿Y por qué no le dejaron ciclosporina en vez de ciclofosfamida si la enferma estaba con micofenolato? ¿Por qué prefirieron dejarle ciclofosfamida en vez de dejarle ciclosporina agregado al tratamiento que tenía? En realidad la recomendación es que uno puede usar como terapia inicial micofenolato o ciclofosfamida en forma alterna sin ninguna diferencia. Y cuando uno no tiene respuesta con un esquema, no se puede cambiar el esquema alternativo sin problema. De hecho,
yo lo que me cuestioné es si no haber hecho el cambio antes, considerando que la paciente, a pesar de estar con micofenolato, que no llegamos a una dosis más alta porque no toleró más, comenzó a tener proteinuria nefrótica. Y eso es una indicación de hacer el cambio. Y uno puede cambiar, nosotros preferimos usar, por edad en realidad no vamos a tener mayor riesgo. Una pregunta al doctor Carpio. ¿Se puede determinar los complejos inmunes, eso, la especificidad del complejo inmune? Porque tú tienes los complejos inmunes y ahí tiene que estar el receptor de la fosfolipasa 2, pero tiene que estar también el anticuerpo. ¿No es posible ir con un anticuerpo a buscar cuál es, digamos, el antígeno? Hipotéticamente todo es posible. Yo no sé si está descrito en realidad. Ahora, el anticuerpo que se describe en la mayor parte de estos casos es IgG4, es un tipo de IgG4. ¿Ya? Tal vez habría que intentarlo. Fernando, ¿se puede buscar en el tejido, no? Si se puede buscar en el tejido el anticuerpo antirreceptor de... Hablé hoy de mañana, se hace comercialmente disponible y casi todo ahora, varios, y la media está 2 años más después, atrás de los otros tratamientos. Usted puede corar la biopsia con anticuerpo anti-PLA2R, funciona perfectamente, no tiene nada. Sí, por inmunohistoquímica, sí.